Hola niños, ¿cómo están? Como ustedes saben, iniciamos una nueva unidad. Ya es la última, es la cuarta unidad. Entonces tenemos que ponernos con todas las pilas del mundo para poder aprender mucho en esta última unidad que tenemos ya del año. Para comenzar, tenemos nosotros el tema de la notación científica, ¿sí? ¿Qué es la notación científica? La notación científica es un procedimiento matemático que nos va a ayudar a escribir de forma abreviada cantidades que son extremadamente largas, ya sea cantidades enteras como números decimales. Entonces, para nosotros poder escribir en notación científica, vamos a seguir las siguientes reglas que vamos a ver a continuación. La notación científica, niños, no solo nos va a servir para representar o para escribir números que son muy grandes, sino también números que son extremadamente pequeños. En este caso tenemos dos ejemplos de números que son extremadamente largos y tenemos un ejemplo de un número que es extremadamente pequeño. Si se dan cuenta, tenemos un número muy pequeño con muchos decimales. Entonces, vamos a ver de qué manera debemos escribir en notación científica cada uno de los números, ¿sí? Dependiendo el caso. Por ejemplo, si la cantidad es grande, así como estas que tenemos nosotros aquí, ¿sí? Vamos a trabajar de una manera. Si la cantidad no tiene enteros, vamos a tener que trabajar de otra forma, ¿sí? Cuando nosotros trabajemos con cantidades grandes, así como estas, vamos a trabajar de una forma y cuando no tengan enteros, es decir, que nuestro número sea decimal, pero que tenga cero enteros, vamos a trabajar de otra manera que vamos a ver ahorita a continuación. Bueno, entonces vamos a comenzar a escribir estos números en notación científica. Lo primero que deben saber ustedes es que la notación científica lo que busca es abreviar o escribir de una forma abreviada las cantidades. ¿Cómo lo abreviamos? Multiplicando por alguna potencia de 10, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar las tres primeras cifras que tenga nuestro número, ¿sí? En el caso de ser un número más grande que uno. Si en los enteros nosotros vemos que el número es cero, entonces se hace de otra forma, ¿sí? Pero si en los enteros tenemos cualquier otro número que sea diferente de cero, vamos a utilizar este procedimiento. Entonces, vamos a tomar las tres primeras cifras del número, viéndolo de izquierda a derecha. Entonces, las tres primeras cifras de mi número, viéndolo de izquierda a derecha, en este caso serían 7, 5 y 0. Entonces las vamos a tomar y las vamos a escribir aquí. 7, 5 y 0. Ahora una cosa. Cuando les quede un 0 al final, lo vamos a omitir, es decir, que lo vamos a quitar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no debemos colocar ceros al momento de hacer la notación científica. Entonces, si aquí nos queda un cero al final, nosotros lo vamos a quitar. ¿Sí? Siempre se toman las tres primeras posiciones, pero si nos queda un cero al final, se elimina. Imagínense que aquí, en lugar de ser 75 millones, fuera 70 millones, entonces esta segunda posición también sería cero. Entonces nos quedarían dos ceros así, cuando tomamos las primeras tres posiciones. Entonces tendríamos que quitar los dos ceros, ¿sí? No nos deben quedar ceros al final cuando estemos utilizando la notación científica. Entonces solo utilizaríamos el número 7, ¿sí? Ahora, si en dado caso el cero estuviera en la segunda posición, así como aquí, pero en la tercera posición hubiera un número que fuera diferente de cero, entonces como tengo que tomar las tres primeras posiciones, aquí sí no podría eliminar el cero porque el cero va en medio, ¿sí? Pero si el cero les queda al final o les quedan dos ceros al final, ustedes deben eliminarlos, deben quitarlos, así como en el caso del ejemplo que estamos haciendo. Entonces, como les mencionaba, para escribir en notación científica, primero tomamos las tres posiciones, o las tres primeras posiciones, mejor dicho, viéndolo de izquierda a derecha del número, ¿sí? Pero si nos queda un cero al final, ya les dije, lo eliminamos. Entonces solo nos quedamos con el 7 y el 5. Ahora, tenemos que poner un punto decimal después de la primera cifra. ¿Cuál es la primera cifra? 7. Entonces siempre vamos a colocar un punto decimal después de la primera cifra.
¿sí? Entonces nos quedaría como 7.5. Ya que hicimos ese procedimiento, ahora vamos a multiplicar, ¿sí? Después de haber agarrado las tres primeras posiciones del número, vamos a multiplicar ahora por una potencia de 10 que va a tener como exponente la cantidad de números que estén detrás de la primera cifra. La primera cifra es 7. Entonces tenemos que contar cuántos números hay después de la primera cifra, que es 7. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ese 7, que es el número o la cantidad, perdón, de números que hay después de la primera cifra, va a ser el exponente que va a llevar mi potencia. Entonces ya escribí aquí este número en notación científica. Si se dan cuenta, como les digo, tenía que tomar las tres primeras posiciones, pero como el cero quedaba al final, no se escribe, ¿sí? Y luego se coloca un punto después de la primera cifra y luego se multiplica por una potencia de 10 que lleve como exponente la cantidad de números que hay después de la primera cifra. Después de la primera cifra, que era 7, habían 7 números. Entonces el exponente que va a llevar mi potencia de 10 va a ser 7. Ahora vamos con el segundo ejemplo. Niños, si ustedes ven que cuando tienen el número, perdón, que quieren escribir en notación científica y ese número tiene en una cuarta posición un número que no sea cero, así como en el primero sí la cuarta posición era cero, si se dan cuenta, pero en la cuarta posición de este no hay un cero, entonces tenemos que tomar siempre las tres primeras posiciones del número para escribirlo en notación científica, pero antes de tomar las tres primeras posiciones, tenemos que ver si la cuarta posición no me puede aproximar a la tercera. En este caso, nosotros tenemos que aproximar este número siempre, siempre a la tercera posición que tengamos, ¿sí? En este caso nuestra tercera posición es 7. Entonces nosotros vamos a aproximar este número siempre a la tercera posición. Cuando ustedes tengan un número que ustedes vean que tiene en una cuarta posición un número distinto de cero. Si el número es redondo, así como este, no importa. Pero en este caso este número no es redondo, entonces lo tenemos que redondear siempre a la tercera posición. Recuérdense de eso. Cuando el número sea redondo, no hay ningún problema para escribirlo en notación científica. Pero en este caso el número no es redondo, entonces lo tenemos que redondear y siempre lo tenemos que redondear a la tercera posición. Recuérdense que redondear es aproximar el número, ¿verdad? Para que todos los números después de la posición que estamos aproximando se vuelvan ceros. Entonces, en este caso, si yo quiero redondear este número a la tercera posición, quiere decir que este 6 me tiene que aproximar al 7. Según la regla de aproximación, 6 me puede aproximar a 7, sí. Entonces el 7 se vuelve 8 y todo lo que está detrás de ese número se va a volver ceros. ¿Sí? Entonces, así me quedaría la aproximación de este número. Como ya lo redondeamos, eliminamos los decimales, ¿sí? Siempre que ustedes tengan números decimales, redondeen el número para poderlos eliminar, ¿sí? Entonces aquí yo eliminé el decimal y ya redondeé mi número para que solo me queden las tres primeras posiciones diferentes de cero. Siempre tienen que hacer eso, que solo las primeras tres posiciones les queden distintas de cero. Entonces en este caso, tomo mis tres primeras posiciones que ya aproximándolo sería 5, 8 y 8, ¿sí? Y vamos, como siempre, a colocar un punto decimal después de la primera posición, que es 5. Entonces, en este caso, coloco el punto y me quedaría como 5.88. Ahora que ya tengo mis tres primeras posiciones y ya coloqué el punto decimal donde tiene que ir, vamos a multiplicar ese número por una potencia de 10, ¿sí? Que lleve como exponente la cantidad de números que hay después de la primera posición. Vamos a tomar aquí en cuenta ya el número que aproximamos, no el de arriba, ¿sí? Recuérdense que siempre que tengan decimales, ustedes tienen que aproximar ese número a la tercera posición, ¿verdad? Porque a ustedes solo les interesa tomar las primeras tres posiciones. Y lo tienen que redondear para poder eliminar el punto decimal, así como yo lo eliminé aquí. Entonces, ya que ahora ya lo tenemos redondeado, tenemos que contar
para colocar en el exponente de la potencia cuántos números hay después de la primera posición. La primera posición es 5, entonces ¿cuántos números hay después de 5? Hay 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces esa va a ser la potencia de 10 que voy a utilizar. 5.88 por 10 a la 5. ¿Por qué por 10 a la 5? Porque hay 5 números después del primer número. ¿Sí? Recuérdense que la potencia de 10 siempre se escribe en base a la cantidad de números que hay después del primer número. ¿Sí? Entonces en este caso hay 5 números. Por eso es que no tengo que tomar en cuenta los decimales. Siempre tengo que redondear mi número. ¿Sí? Solo dejar los 3 primeros números diferentes de 0. De ahí todos los demás se dejan con 0. ¿Cómo hago para redondear? Aproximando, ¿sí? Siempre van a aproximar ustedes no a la primera ni a la segunda, sino a la tercera posición, ¿sí? A la tercera aproximamos, ¿sí? Recuérdense que solo se aproxima cuando ustedes tengan punto decimal, es decir, cuando su número no sea redondo. Así como en el caso del primero, nuestro número sí era redondo porque terminaba en ceros, entonces ya no había que hacer nada, ¿sí? Pero en este caso sí, tenemos que redondear el número porque tiene punto decimal y nosotros no queremos utilizar el punto decimal para escribir en notación científica. Ahora por último, niños, en los dos primeros ejemplos que les di números que sí tenían enteros. Ahora, cuando no tengamos enteros, como en este caso, si se dan cuenta tenemos 0 enteros, lo que tenemos que hacer es escribir nuestra notación científica utilizando las últimas 3 posiciones, no las primeras 3, porque no tenemos números en las primeras 3 posiciones, tenemos ceros. Entonces, cuando nosotros tengamos que escribir en notación científica números que tienen 0 enteros, esto solo vale, este ejemplo que les voy a dar solo vale para números que no tengan enteros, ¿sí? Entonces, en lugar de usar las 3 primeras posiciones, vamos a usar las 3 últimas. En este caso sería 0, 4 y 5, ¿sí? Son las posiciones que yo voy a utilizar para escribir mi notación científica, ¿sí? Al no tener enteros, tengo que usar mis 3 últimas cifras. Pero al igual que en el primer ejemplo, cuando la última cifra es igual a 0, no se debe escribir. Aquí es al revés. Cuando la cifra de hasta adelante sea igual a 0, no la tengo que escribir. Solo voy a utilizar los números que sean diferentes a 0. Entonces, en este caso, solo voy a utilizar el 4 y el 5. No voy a utilizar las 3 posiciones porque esta, que es la de hasta adelante, es un 0. ¿Sí? Si la última posición fuera 0, ahí sí lo utilizo. O si la posición de en medio fuera 0, también lo utilizo. Pero si la posición de hasta adelante es 0, entonces no la voy a utilizar. Solo voy a utilizar los números que sean distintos de 0. ¿Sí? Imagínense que aquí hubiera sido en lugar de 0.45, hubiera sido 405. Ahí sí utilizo las 3 posiciones. Igualmente, si en lugar de ser 0.45 el número hubiera sido 450, entonces también hubiera utilizado las 3 posiciones. Pero como es un 0.45, el 0 está hasta al frente, no debo utilizarlo, ¿sí? Solo voy a utilizar entonces las posiciones que sean distintas de 0. Tomo entonces solo el 4 y el 5 y como siempre, después de la primera posición que he escrito, se debe colocar un punto decimal, así como hicimos en los dos ejemplos anteriores. Entonces tenemos el número 4.5, ¿sí? Ahora, multiplicamos siempre por una potencia de 10, pero ahora esta potencia de 10 va a tener un exponente negativo en lugar de ir un exponente normal. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos trabajando con un número tan pequeño que va hacia atrás porque estamos utilizando decimales, van después o van hacia atrás del punto decimal, son más pequeños que la unidad, entonces yo tengo que usar un exponente negativo, ¿sí? Eso es lo único que va a cambiar, que en lugar de usar las 3 primeras posiciones usamos las 3 últimas y en lugar de escribir un exponente normal vamos a escribir un exponente negativo. Esto, como les digo, solo cuando estemos trabajando con números que no tengan enteros para escribirlos en notación científica.
Entonces, vamos ahora a ver cuál va a ser el exponente que va a ir aquí en este número. Ahora, cuando nosotros escribimos notación científica de un número sin enteros, así como este, no vamos a contar los números que están detrás del cero, por ejemplo, para colocar el exponente. No, así como hacíamos aquí en las primeras, ¿verdad? Que cuando son enteros se cuentan cuántos números van después de la primera posición para colocar el exponente, ¿sí? Pero en este caso no. Lo que vamos a hacer es ubicar el punto decimal en el número que pusimos aquí imaginariamente, ¿sí? ¿Dónde está el punto decimal? Lo colocamos entre el 4 y el 5 en nuestra notación científica. Entonces, imaginariamente tenemos el punto decimal aquí, ¿sí? Entonces tenemos que ver, van a contar ustedes cuántos números quedan en medio del punto decimal imaginario que colocamos en la notación científica y el punto decimal original del número. Y ese va a ser el exponente que vamos a tener en la potencia de 10. ¿Cuántos números hay en medio del punto decimal imaginario que colocamos y el punto decimal del número o el punto decimal verdadero? Hay 1, 2, 3, 4, 5 números, ¿sí? Entre el punto decimal imaginario y el punto decimal verdadero. Entonces, como hay 5 números entre esos puntos decimales, el exponente va a ser 5 de mi potencia. Entonces, como les digo, ¿por qué coloqué ese punto decimal ahí? Porque es la ubicación donde está el punto decimal en mi notación científica. Recuérdense que el punto decimal en la notación científica siempre va después del primer número. Entonces aquí tengo el primer número que es 4. Entonces el punto decimal está entre el 4 y el 5. Entonces aquí imaginariamente yo lo ubico en mi decimal. Entonces digo, mi punto decimal imaginario está entre el 4 y el 5. Entonces tengo que contar cuántos números hay en medio de ese punto decimal imaginario que tengo aquí, que yo lo coloqué aquí en mi notación científica, y el punto decimal que tenía originalmente mi número. Contamos cuántos números hay y ese va a ser el exponente que va a llevar nuestra potencia de 10 para escribirlo en notación científica.